Romanos capítulo 7, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. ¿Cuál era la ley? Gracias. Que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley. De modo que no es adúltera aunque se une a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. De modo que si vamos en la vida nueva, es la mejor traducción del Espíritu, y no en el arcaísmo de la letra. Palabra del Señor. Hace un tiempo vino una señora y me dice: pastor, ¿por qué ustedes nos dejan la puerta de la iglesia abierta todos los días para que cuando tengamos una necesidad podamos entrar al templo y oremos? ¿Qué le hubiera contestado a la señora? Otro día un caballero me dice: pastor, yo no estoy de acuerdo con ustedes porque nosotros guardamos el sábado. Creemos que los que van al cielo tienen que guardar el sábado. ¿Qué le contestaríamos a ese caballero? Hoy, el tema que tenemos por delante es un tema que tiene 1.000.000 de ramificaciones prácticas que ustedes ni se las imaginan. Pero aquí en este párrafo, Pablo está hablando de la relación que hay entre la ley y el creyente. Y que va a explicar que la ley tiene una función buena, noble y lógica, pero que no es el medio por el cual ustedes y yo nos acercamos a Dios para salvación, ni por el cual somos santificados. Para los que hemos estudiado Romanos hasta aquí, vamos a encontrar que Pablo continuamente está refiriéndose a dos grupos de personas. A los gentiles que no tenían conocimiento de los 10 mandamientos, porque Dios no se apareció a ellos, y los judíos no les predicaron. Y los judíos que todo lo que ellos decían hacer y se basaba todo, era aquí en la ley. Y Pablo tiene que recordarles tanto a judíos y a gentiles que nadie ha cumplido la ley. Que por lo tanto todos estamos bajo justa condenación. Y que es por la fe en Cristo Jesús, quien cumplió la ley por nosotros, que el creyente es justificado por un acto de gracia mediante la fe. Ahora Pablo, sabiendo que las preguntas iban a venir en los capítulos 6 y 7, nos tiene que tratar con el tema de que, bueno, si es cierto que de la misma manera que yo nací biológicamente y soy descendiente de Adán, y soy humano, y por lo tanto traigo como herencia todo su pecado y la inclinación al mal. Ahora, que por la fe he sido puesto en Cristo, ¿qué hago con el pecado que vive en mí? Esa es la gran pregunta. Ahora, hay dos conceptos que al ser humano le cuesta aferrar.
Ustedes y yo hemos sido programados con la idea de que el perdón te lo tenés que ganar, correctamente. O sea, nadie te da nada si no te lo ganaste, ¿correcto? Y en el caso de Dios, ustedes y yo, que tenemos la conciencia que nos acusa todos los días, ¿cuánto que tenemos que ganarnos? Y nadie lo puede ganar. Y entonces, el concepto más difícil que tiene que aferrar la persona que no conoce a Cristo y no conoce la Biblia es que ustedes y yo somos salvos por un acto de gracia, de favor inmerecido, a través de la fe en Cristo Jesús, quien murió por amor a mí, cargando mi culpa, mi pecado. Y San Pablo va a explicar que aunque nosotros no fuimos conscientes de lo que pasó, en ese momento de la cruz hubo una transacción pública, que fue Cristo muriendo y cargando el juicio de Dios, pero hubo una transacción que nadie sabe hasta que leemos Romanos, y es que en ese mismo día ustedes y yo morimos con Cristo también. Y fuimos colocados en Cristo, y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Y que a los ojos de Dios, el cristiano, cuando Pablo dice está en Cristo, si yo pongo esta hoja de papel en mi Biblia, ese boletín está en la Biblia. ¿Qué significa prácticamente? Que yo no puedo tocar ese papel si primero no toco la Biblia, ¿correcto? Ese papel está protegido por la Biblia. El creyente que está en Cristo, aunque el diablo nos tira 1000 dardos, ustedes y yo estamos en Cristo. Estamos completos en Él, estamos seguros en Él, salvos en Él, es por gracia. Completamente sin mérito de nuestra parte. Ahora, a ustedes les cuesta aferrar la idea de que Cristo nos salva por gracia. Algo que los creyentes muchas veces no entienden y les cuesta aceptar es que somos santificados también por gracia mediante la fe. Ese es el concepto que Pablo va a tratar en este capítulo. De que de la misma manera que un día, siendo que era imposible cumplir la ley, y Cristo vino en nuestro auxilio y nos extendió la mano, en el día de hoy, el creyente que ha nacido de nuevo está siendo santificado, que quiere decir transformado a la imagen de Jesús, por algo que ustedes y yo hacemos. No, por la obra del Espíritu que mora dentro de nosotros, y desde adentro nos va dando el querer y el poder por su buena voluntad, como enseña Pablo en Filipenses capítulo 2, 11 y 12. Por lo tanto, el tema que hoy tenemos es un tema revolucionario. La mayoría de los creyentes nuevos no lo conocen porque son temas complicados. Si ustedes hoy hicieran una encuesta, pregúntenle al cristiano que quieran en la ciudad de las iglesias hispanas o inglesas o chinas de Los Ángeles, que quieran. Pregúntenle a un hermano que encuentren, ¿tu pastor enseñó la epístola a los romanos alguna vez? Se van a quedar sorprendidos de que puñadito nomás somos tan locos como para meternos con un libro tan denso como este. Pero yo empecé Romanos por una sola razón, o por varias. Primero, porque si Pablo escribió esta carta a un grupo de esclavos y pensó que la iban a entender y la podían vivir, me parece que ustedes son, y yo también, suficientemente inteligentes para entenderla, ¿correcto? No me digan que son todos medio tontos, porque eso yo no lo creo. Creo que cada ser humano tiene la habilidad de leer este libro. ¿Es difícil? Sí, es difícil, por eso hay que explicarlo. Ahora, este libro contiene todos los elementos para vivir una vida transformada. Porque a menos que entendamos Romano y el tema que esta noche estoy presentando,
ustedes van a vivir miserablemente toda la vida, siendo un juguete en la sala de juguetes del diablo. Porque al diablo le encanta confundir a los creyentes y robarles la paz. Ahora, en muchos lugares esta doctrina no se conoce porque los pastores no la enseñan. En otros lugares se la enseña muy mal. ¿Por qué? Bueno, porque hay escritores que han escrito libros, alguien va, los toma, los lee y dice, uy, así es la cosa, ¿eh? Bueno, entonces así tiene que ser. Y entonces los creyentes andan toda su vida con una carga en la espalda en la cual nunca pueden ser libres. Eso es negativo, eso es muy destructivo. Entonces, en esta noche, al traer Romanos capítulo 7 delante de ustedes, quiero que comprendan que el capítulo tiene 3 secciones. En la primera sección, que es la que vamos a considerar a continuación, Pablo habla de la función que cumple la ley y nos va a dar una ilustración allí, que ya la leímos. Es una figura, una analogía, una metáfora, una comparación, si quieren usar la palabra, con el matrimonio. Y que esto ilustra una verdad espiritual. Luego, del versículo 7 al 15 nos va a explicar otras verdades. Y finalmente les invito a leer el capítulo en casa. Y van a ver todo lo que el apóstol dice de lo que es la lucha del cristiano cuando está batallando con tratar de agradar a Dios cumpliendo la ley, tratando de asegurar su salvación en base a su conducta intachable. Y entonces se van a encontrar que después del fracaso completo viene capítulo 8, donde toma el tema que dejó al final del capítulo 5 y nos introduce a la vida del Espíritu, dándonos el poder para vivir la vida que glorifica a Dios. Vamos por parte. Capítulo 7. Pablo quiere que comprendamos la función que cumple la ley en la vida del creyente. Fíjense lo que dicen. ¿Acaso ignoran, hermanos, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Usted lo sabe a eso. ¿No es así? Ayer, ¿cuándo fue? Ayer o anteayer que salió la noticia por todo el mundo que Muammar Gaddafi fue muerto. ¿Cuándo fue? ¿Ayer? Ayer. Si ese hombre hubiera sido llevado delante de una corte de justicia, ¿de cuántas cosas lo hubieran acusado? ¿Qué más? Tantos cargos, ¿no es cierto? La lista parece ser bastante larga. Yo no me meto en Libia, no sé todo lo que pasó. Pero según dicen los expertos, el hombre tenía algunos cargos que contestar. Pero ayer murió. Al morir, ¿los cargos qué pasa? La justicia humana ya no tiene jurisdicción sobre la vida de Gaddafi. Los cargos que tenían sobre él fueron todos cancelados. Pablo continúa diciendo, vamos a un ejemplo más fácil que el de Gaddafi. Algo que todos conocemos porque es la ley de casi todos los países, excepto los países donde funciona el hinduismo como religión mayoritaria. Pues mujer casada, versículo 2, está ligada por la ley a su marido mientras él vive. ¿Lo sabemos eso? Creo que sí, no hace falta explicarlo. Pero si su marido muere, ¿qué pasa? Quedó libre. El hombre murió, está libre, completamente libre para volver a casarse. ¿Correcto? Muy bien. Versículo 3. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Lógico. ¿Se entiende también? Creo que se entiende. No hace falta explicarlo. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Ahora la mujer está libre, el hombre está libre. Si la mujer murió, ¿puede volver a casarse? Sí. ¿Está en pecado? No, no está en pecado.
Está perfectamente bien. Entonces, de esto, el apóstol Pablo nos va a enseñar una lección. Versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se le hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que os sigan unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Bueno, mis hermanos, aquí entramos a un mundo que ustedes y yo no vemos. Es una afirmación, es una declaración que ha tenido lugar. ¿Cuándo? El día de nuestra conversión. El día de nuestro nuevo nacimiento. ¿Qué ocurrió ese día? Acá nos dice el apóstol Pablo. De la misma manera que una persona muere y ya la jurisdicción de la ley no tiene jurisdicción sobre su vida porque se fue como Gaddafi, el día que ustedes y yo morimos, es decir, aceptamos a Cristo, morimos en cuanto a la ley. La ley no tiene más jurisdicción sobre el creyente. ¿Qué queremos decir? Que de la misma manera que procurando guardar la ley, que era el pecado de los judíos y de toda la raza humana que creen que por hacer estas cosas vamos a ser salvos, ustedes y yo ahora, a estos 10 mandamientos que acabamos de leer, ustedes y yo no estamos sujetos a ellos en el sentido que los tenemos que cumplir para agradar a Dios. ¿Se entiende? Cuando ustedes y yo aceptamos a Jesús, la ley murió. El principio de la ley es que ustedes y yo tomamos esos 10 mandamientos y decimos, bueno, mandamiento número 1, lo quebré hoy, estoy seguro, tal vez que sí. Mandamiento número 2, lo quebré hoy. Mandamiento número 3, número 4, número 5. ¿Comprenden lo que es eso? Eso es una esclavitud. Tratar de cumplir los 10 mandamientos es volverse loco. Porque los 10 mandamientos son imposibles de ser cumplidos. Ya nos va a explicar el apóstol Pablo que son lo que nos muestra el pecado y nos da fuerza para pecar. Vean ustedes. Pero por el contrario, el creyente que está nacido en Cristo ha muerto a eso. ¿Por qué? Porque se ha colocado ahora bajo otra persona, otra jurisdicción. Está bajo aquel que murió por él, resucitó por él. Y ahora está en Cristo. Y todo lo que Cristo es e hizo se aplica a él. Y en el proceso que estamos siendo cambiados a su imagen, ¿cómo lo hacemos? ¿Observando la ley? No, amando a Cristo. Poniendo los ojos en Él. Y alguien me va a decir, ¿y los imperativos del Nuevo Testamento cuando dicen, amen a fulano, hagan lo otro? Son guías. Son guías para enseñarnos dónde están los parámetros del camino. Pero ustedes y yo no amamos a alguien cumpliendo la ley. ¿Qué te enseña el matrimonio si, por ejemplo, esta mañana su esposa a usted le sirvió el desayuno, le sirvió el lunch, le sirvió la cena? Y ahora esta noche cuando llega a casa le dice, vieja, serví un cafecito. Y su esposa le dice, ya te serví 3, si querés que te sirva el café, mañana no te sirvo desayuno. Eso es cumplir una ley. ¿Es amor eso? El amor que da, el amor de todo. Cuando ustedes y yo hemos aceptado a Jesús, lo hemos aceptado por amor, se supone. Ahora, lógicamente que por ahí hay tantos evangelios raros que se predican que la gente acepta a Jesús y ni sabe qué aceptó. Por eso es grave. Pero si usted comprendió que estaba condenado completamente y vio que Cristo murió por usted al costo de todo lo que sufrió, usted se vuelve a él en fe y arrepentimiento para decirle, Señor, yo te amo y te quiero agradar.
Usted no lo hace para decir, bueno, a ver, 1, 2, 3. Hoy vine a la iglesia, este mes vine, de 5 domingos vine 5. ¡Qué santo que soy! ¡Qué maravilla! Este mes puse el diezmo. ¡Qué bárbaro, qué santo que soy! Este mes vine a la reunión de oración. ¡Qué bien, qué santo que soy! Y mientras el creyente busca de agradar a Cristo, y por eso hacemos todas las cosas que hacemos, ¿cuántas veces ustedes han escuchado a un pastor que le dice, si vos querés que Dios te bendiga, empieza a orar? ¿Han escuchado eso? No en comunidad porque tienen un pastor que ha estudiado la Biblia. Si vos querés que Dios te bendiga, empieza a poner en la ofrenda. Si vos querés que Dios, vos tenés que. Y mis hermanos, eso es ser colocado de vuelta debajo de la ley. Inclusive, cuando alguien peca, perdiste la salvación. Y entonces caemos, dice San Pablo, de la gracia. Si ustedes leen la carta de Gálatas, había un problema bien práctico. San Pablo tiene que escribir esa carta y en sus manos esa carta es como una espada en las manos de un espadachín gigantesco y brillante. Y tiene tanta importancia en nuestra vida, porque si San Pablo no escribía esa carta, ustedes y yo hubiéramos tenido un serio problema. Cuando San Pablo iba y predicaba el Evangelio y se formaban las iglesias, él predicaba, somos salvos por la gracia. Pero atrás venían los judíos y decían, sí, de acuerdo, pero te tienen que circuncidar. Y Pablo se tuvo que plantar con Pedro y con toda la iglesia y decirle, señores, la ley murió cuando Cristo murió. Los gentiles no tienen que ser circuncidados. Ahora ustedes me dicen, ¿y eso qué importancia tiene? Si a mí me hubieran circuncidado. Bueno, las damas no tienen problema. El problema lo tenemos nosotros. Pero imagínese usted hubiera estado en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Y usted, que era del Salvador, o de México, de Argentina, ha habido como allá, y en Europa escuchó el Evangelio, le predicaron de la salvación y después se circuncidó. Y venían los nazis y le decían, a ver señor, ¿quién es usted? No, yo soy Juan Martínez del Salvador. A ver, vamos a ver, bájese los pantalones. Usted está circuncidado al campo de concentración, usted es judío. ¿Tiene importancia la ley? Cuando no se sabe interpretar la palabra de Dios, nos metemos en problemas agudos. Usted va a decir, es un ejemplo exagerado, pastor, un poquitito. Pero demuestra los problemas que creamos cuando los maestros enseñan la Biblia sin haberla estudiado. Ahora, en este caso Pablo nos dice, ustedes están muertos a esa ley que ¿qué frutos producía? Muerte. La ley es como un espejo que nos muestra la necesidad. He utilizado 1000 ilustraciones ya. Es como la luz roja que en el tablero del automóvil nos dice, tenés un problema, hace algo. Pero no tiene la habilidad, la luz roja, de solucionar el problema que está en el motor. La ley es exactamente igual. Nos muestra nuestra necesidad de un Salvador, pero no nos puede salvar. Entonces Pablo insiste. Por tanto, hermanos míos, a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. El día que aceptamos a Cristo, nos hemos unido a Él, para que sean unidos a otro, a fin de que aquel que resucitó de entre los muertos, ¿a fin de qué? De que llevemos fruto para Dios. La ley lleva fruto para muerte, el creyente lleva fruto para Dios. ¿Qué son los frutos que llevamos para Él? Una vida que le honra, una vida a través de quien Él viene para hacer las cosas que quiere hacer. Es Él el que trabaja en nosotros.
Si usted alguna vez le dijeron, mire, usted tiene que ayunar para que le venga el Espíritu Santo y entonces va a tener poder y Dios lo va a utilizar, eso es estar bajo la ley. Si a usted le dijeron, usted tiene que hacer esto, esto y esto para que Dios lo mire. El caso más notorio que encuentro es cuando los creyentes se acercan a la cena del Señor. Tantas veces lo voy a decir otra vez. Escucho a los creyentes decir, no soy digno de participar de esta cena. ¿Por qué? Porque todavía estamos bajo la ley. Porque todavía pensamos, yo tengo que hacer algo para agradar al Señor. Mi hermano, el día que tú fuiste salvo, la gracia de Dios te salvó totalmente por gracia. Si tú tienes que agregar algo, eres un católico romano. Eres un budista. Eres lo que sea. No eres cristiano. No eres un cristiano del Nuevo Testamento. Eres una persona que está en esclavitud. Y nunca vas a conocer la libertad que Cristo te ofrece. Porque es por gracia. No se puede asegurar la salvación por nuestra conducta. Porque entonces es por obras. Es por gracia. Y Dios nos salvó por gracia y nos santifica por gracia. Sigamos adelante. Porque mientras estábamos en la carne, nos dice, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo que me dijo aquel muchacho aquella vez, Jorge, te odio. Y me lo dijo con una sonrisa porque éramos buenos amigos. Pero desde el día que te escuché predicar ya no puedo pecar con gusto. Claro. Cuando ustedes y yo conocemos la ley que nos dice, honra a tu padre y a tu madre, decimos, ay, que eso está bravo. Yo no puedo hacer eso. No cometerás adulterio. No. Y entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Nos revela el pecado. Nos muestra nuestra necesidad. Nos dice, ni lo intentes. No va por ahí la cosa, tienes que aceptar un regalo. Ahora los creyentes, según a qué doctrina ustedes han sido expuestos, les van a enseñar que usted se tiene que ganar las cosas. Trate nomás. Y va a vivir la vida frustrada. El creyente tiene todo por gracia. Alguien me va a decir, pero pastor, ¿usted no está abriendo la puerta de la jaula para que todos se tiren a pecar? No. Pablo contestó eso en capítulo 6. El creyente que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo en el corazón, que ha gustado de Dios, ha habido un cambio en él. Él supo lo que el pecado le hizo en su vida. Él supo el daño que hizo en todo su corazón, en su mente, en su ser interior, en todas las relaciones. Él supo la ofensa que era para Dios. Él supo todo el desastre que trajo a su vida el pecado. Y una persona que conoce a Jesús porque dice, Cristo te ama y aunque peques te salva igual, ¿va a volver a hacer lo mismo? Es un necio completo si hace eso. No es salvo. No ha conocido el don de Dios. ¿Quién quiere, habiendo salido del chiquero como el hijo pródigo, volver a él a morirse de hambre? Si estábamos hundidos, destruidos, ¿voy a querer volver a hacer lo mismo? Bueno, ustedes que están casados saben de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Ustedes cuando éramos solteros se acercan a una chica, la seducen, la conquistan, le dicen, tú eres el amor de mi vida. Y la chica le dice, ay, tú también. Entonces ahora porque tengo el anillo voy y hago todas las cansadas a vida y por haber porque ella me dijo que me ama. ¿Así funciona el matrimonio? A nadie se le ocurriría semejante matrimonio. El creyente que ha nacido de nuevo tiene un deseo de amar a Dios. ¿Y lo hace cumpliendo la ley? No, porque ama. Ah, sí, lógico. Porque yo amo a mi esposa, saco la basura todos los lunes. Pero yo no firmé un contrato. No es para decirle, Francia, mira qué marido que soy, yo saco la basura todos los lunes. No va por ahí la cosa. Aunque no me lo pidan, yo lo hago. Porque la persona que ama sinceramente y sirve. Entonces, Pablo dice,
La ley en nosotros producía ese conocimiento que nos llevaba más de cabeza al pecado. La ley es buena, pero en mí, va a decir pronto, está el pecado. Y mientras con la mente me deleito en las cosas de Dios y sé que está bien, encuentro una fuerza que me lleva al otro. Esa es la lucha del cristiano. ¿Y cómo se soluciona esa tensión? ¿Cómo se soluciona el problema del pecado interior? Esos pecados que todavía seguimos cometiendo. Ustedes, yo no, porque yo ya pastor arriba, ya toqué el cielo. ¿Qué hacemos con el pecado interior, cristianos? Hermanos lindos. Bueno, queridos, ahí es donde entra la gracia de Dios y decimos, Señor, ¿será posible que si un día por gracia me perdonaste, por gracia me vas a seguir perdonando hasta el día que entre en tu presencia? La respuesta que viene de Romanos es amén, y amén, y amén. Versículo 6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. Ah, sí, la ley ata. El hombre que quiera vivir cumpliendo la ley, la mujer cumpliendo la ley, va a vivir esclavo toda su vida. Nunca va a conocer la paz. Todo lo que hagamos nunca será suficiente. ¿Se dieron cuenta? Creo que el ejemplo que me gusta contar a veces es el de un señor que vivió allá en nuestro país, Argentina. Si ustedes visitaran la ciudad de Córdoba, es la segunda ciudad más importante del país, hay todo un área, hay colegios que llevan el nombre de este señor, la familia Montserrat. Este señor vivió allá por el 1700 y pico. Fue uno de los que vino de España y llegó en el momento cuando allá era un desierto y se quedaron con tierras, ricos, multimillonarios. Pero este hombre tenía una conciencia religiosa. Y quería de alguna manera agradar a Dios y ser salvo. Y trató de cumplir todos los mandamientos habidos por haber. Y no encontraba la paz. ¿Y saben a qué llegó? A decirle a un esclavo, toma un látigo y pégame en la espalda. A ver si de esa manera me gano el cielo. Qué lindo hubiera sido poder predicarle el evangelio, ¿no es cierto? Diciendo, por todo lo que hagas, y te hagas latiguear 1000 veces más todos los días, no te ganas el cielo, porque no alcanza. El cielo es un regalo de la gracia de Dios. Y cuando caminamos en santidad, es por gracia, no es por obligación. Entonces, la pregunta es esta. Pablo dice aquí, de modo que ya todo eso pasó, para que sirvamos en la vida nueva del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Vuelvo al comienzo. ¿Qué le hubieran contestado ustedes a la señora que dijo, ¿por qué no abren el templo para oración todos los días? ¿Cuál es la respuesta? Que no hace falta venir al templo para que Dios te escuche cuando oras. Que donde quiera que tú estás, Dios está contigo si has nacido de nuevo por el poder del Espíritu. Y donde quiera que estés, Dios te está escuchando. ¿Quiere decir eso que ahora los viernes no venimos más? No, esa es la conclusión errónea. Lo que la Biblia nos enseña es que el nuevo templo es el cuerpo del creyente en quien mora el Espíritu Santo. Y donde tú vas, va el templo de Dios, va la iglesia del Señor. Gloria a Dios, digo. Qué privilegio nuestro ser representantes del Señor. Por eso, cuando tú tienes una necesidad de Dios, tienes que venir hasta Lake Avenue y el Freeway 210 para que Dios te escuche. No, donde estás horas el Señor te escucha. Cuando tienes un problema, tienes que decirle al pastor, pastor, ore por usted, porque usted está 3 escalones más arriba que yo y sus oraciones llegan. ¿Funciona así? ¿Usted tiene acceso al mismo Dios? Amén. ¿Tiene acceso al mismo trono de la gracia? Amén. ¿Usted es salvo en Cristo Jesús o es salvo por su espiritualidad? Usted es salvo por gracia. Camina en la gracia, no la pervierta. ¿Qué le decimos al hombre que nos dice, vegetariano y observamos el sábado? El mismo principio. La ley murió. El Antiguo Testamento quedó atrás. Se acabó para siempre. De la misma manera que el templo fue destruido y los judíos nunca más pudieron volver a hacer un sacrificio, la observancia de esos rituales murieron el día que Cristo murió.
Ustedes y yo nos reunimos el día que sea necesario. La iglesia escogió reunirse el primer día de la semana. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en Japón, donde se trabajan 7 días corridos? ¿Qué día nos juntamos? ¿Se dan cuenta? Hay gente que vive esclavizada por la ley. Piensa, si yo observo el sábado, entonces viene el Señor Jesús más pronto, y si no como carne, entonces el Señor me mira con mayor agrado. No es por gracia, entonces, es por obras. No funciona. Una señora un día me pregunta, pastor, a mí me enseñaron que en la iglesia del Señor hay 2 categorías, los clérigos y los laicos. ¿Qué dice usted? ¿Qué dicen ustedes? Mírenme la aurora, la aureola ahí. Pastor está por arriba de todos ustedes. No. Hay un sacerdocio universal del creyente. Delante de los ojos de Dios estamos todos exactamente en el mismo nivel. Tú tienes tanto acceso, como decía hace un instante, al trono de gracia como yo lo tengo. Lógicamente no van a poner de pastor de una iglesia a un niño recién convertido, ¿no es cierto? Se requieren ciertas habilidades y ciertos conocimientos. Pero a la hora del valor que tú tienes a los ojos del Señor, ¿vales tanto tú como yo? Me gusta que digan amén, díganlo más fuerte. Amén. ¿Se dan cuenta? Pero lamentablemente estamos llenas de doctrinas que se escuchan por la televisión, se escuchan por la radio, están en los libros, y ustedes escuchan muchos buenos hermanos que enseñan cosas que uno dice, ¿cómo es posible? No han leído Romanos, no han estudiado Romanos. Y Romanos tiene un mensaje de liberación. Ahora, eso es para ti y es para mí. ¿Nos cuesta? Vaya que nos cuesta. Porque siempre estamos, parece que programados a que me la tengo que ganar y me la tengo que ganar. A la salvación me la tengo que obtener y a la santificación también. Mis hermanos, si vamos a vivir la vida cristiana, miremos al Señor. Él ya lo dio todo por nosotros. Nosotros estamos completos en Él. Un día estábamos en Adán y estábamos bajo condenación, ira, maldición, muerte. Ahora estamos en Cristo y estamos seguros, completos, totalmente, y esperamos el día de nuestra glorificación. Ustedes y yo no agregamos nada a la obra de Cristo. Si usted agrega algo a la obra de Cristo, usted cree en salvación por obras. La obra de Cristo no es suficiente para usted. Usted está salvo por sus obras. Eso es una herejía. La obra de Cristo fue completa. Yo no le puedo agregar nada, ni puedo asegurar mi salvación. Es todo por la gracia del Señor. Por eso Romano tiene un mensaje de liberación. Ahora, mis hermanos, ustedes se dan cuenta. Estos mensajes en el día de hoy no se escuchan. Por eso, la mayoría de las iglesias en el día de hoy están muertas. Porque los cristianos no han comprendido el tema del pecado. Ahora Pablo va a tratar en la próxima sección. Y nos va a mostrar que el pecado es la maldición más grande que llevamos. Y que no nos vamos a poder liberar de ese monstruo hasta el día de nuestra glorificación. Y que a Cristo le costó lo que le costó. Y por eso, cuando ustedes y yo comprendemos el mal que hay en nosotros, ustedes de rodillas nos echamos delante del Señor y decimos, ten misericordia de mí, Señor. Y entonces ahí nos damos cuenta que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y todo lo que vivimos es por la gracia de Dios. Por eso, no es cuestión de que si las mujeres se ponen cosmético o no se ponen cosmético. O que si se visten de esta manera o se visten de los otros. Si a usted le enseñaron que para ser salvo tiene que usar el saco y la corbata, siga usando el saco y la corbata, pero con saco y corbata se va a ir al infierno. Es por gracia. La cultura llega hasta las puertas de la iglesia. Acá son todos bienvenidos como están. Autores tal vez les enseñaron tantas cosas que dando vuelta por ahí. Mandamientos humanos. Acá San Pablo nos dice, ustedes murieron a la ley. A ese método que es tratar de agradar a Dios cumpliendo mandamientos. No. Amen a Dios. Sírvanle con libertad. Sírvanle con gozo y alegría. Y Dios, por ustedes, a través de vuestra fe, va a generar todos los frutos que glorifican su nombre. ¿Usted puede producir fruto espiritual para Dios?
No, usted no puede nada. Yo no puedo. No está en mí esa capacidad. Pero cuando yo le digo al Señor Jesús, ay, tengo un hermano que me da unos dolores de cabeza. No lo puedo amar a ese hermano. Pero Señor, me pongo en tus manos y tú ayúdame. Viene el Señor y dice, ok, déjame a mí. Y Él nos comienza a cambiar de adentro y Él es el que produce en nosotros el fruto espiritual. Ustedes tienen un vecino ahí que le quieren hablar de Jesús y le cierra la puerta en la cara. ¿Ustedes lo van a convencer? No funciona así. Ustedes dicen, Señor, mira a ese. Te pido que lo bendigas. Y Él viene a través nuestro y hace las cosas. No es lo que ustedes y yo hacemos por el Señor. Es lo que Él ha hecho por nosotros. Y sigue haciendo por nosotros y seguirá haciendo por nosotros. Somos libres en Cristo. La libertad nos ha llamado el Señor. No nos coloquemos otra vez bajo yugo de esclavitud, dice San Pablo en Gálatas. Por eso en una de las grandes afirmaciones que Él hace en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. El día que yo acepté a Cristo, fui crucificado con Él. Y luego continúa diciendo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿La tenía clarita, Pablo? Claro. Y la vida que ahora yo vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y se entregó a sí mismo por mí. ¿Estoy tratando de hacer cosas para Dios? No. Yo vivo en la fe de Él. ¿Y por qué le amo? Me gusta venir a estar con los hermanos, que son una fuente de bendición. Me gusta orar junto con ellos. Me gusta que adoremos juntos. Me gusta hacer obra misionera. Me gusta hacer todas las cosas que son un beneficio para mí y llevan fruto para Dios. Entonces San Pablo nos va a decir, muchachos, chicas, la ley murió. Están libres. Están libres para servir. Están libres para amar. Por eso en el capítulo 8 va a decir algunas cosas que son todavía mucho más gloriosas. Aguanten. Léanme capítulo 7, lean capítulo 8 para las otras semanas que vienen. Capítulo 8 es tan importante que voy a dar 5 estudios sobre el tema. Así que prepárense. Esa es la carta de San Pablo a los romanos. Es una carta de la condenación a la gloria. Es la carta de la liberación. De la liberación que hay en Cristo Jesús. Quien nos amó tanto que se entregó por nosotros. Y está buscando ser un pueblo nuevo que le ame y le sirva en todo. Nos ponemos de pie para orar.